Buenos días, profe. Oigan, la clase no es hasta las 10:40. Pues es que en el link dice 10:40, pero pues a lo mejor se equivocó. Ya ves que la última vez se equivocó. Lo curioso es que dejó la clase abierta y no, o sea, nunca empieza si el maestro no la comienza. Pues hay que salirnos, ¿no? Está raro eso, porque si no estaba en la clase no hubiéramos podido entrar. Tal vez sí Entonces, es ahora a las 10:40. pues es que dijo que a veces iba a tomar tiempo para almorzar, pero no dijo ahorita nada. Si quieren aviso en el grupo cuando empiece. Pues quién Simón, sabe. vámonos. Aparte Vámonos, se está pues. acabando la clase. ¿De qué? Se está acabando la clase. Ay, no Sí, manches. cierto. Ay, vamos a salir en vivo y en directo. Entonces, ¿a qué hora será la clase? Yo creo 10:40. Pues a las 10:40 nos conectamos.
Nos comimos en el carro al cuarto y llegamos. Desde que tenemos un lugar. Ahora, hijos, productos del siempre sucio. Mira, yo... Luis, Apaguen el micrófono. cállate, Luis.
¿Sí? ¿Ahí está en la casa? Sí. Una referente a las preguntas de los conceptos básicos de... Y otra tarea con distribuciones de frecuencias simples. No sé si tengan alguna pregunta ahorita, porque vamos a pasar a la distribución de frecuencias agrupada por intervalos, que es cuando la variable de respuesta, su rango no es tan amplio, pues. Vamos a compartir la pantalla para ver el manual. Ahí está. Si pueden silenciar el micrófono, se los agradecería mucho. Ya cuando vayan a hablar, pues sí, ¿no? Pero ahorita se oye mucho ruido. Ahí en su manual, espero que lo estén viendo. Sí lo están viendo ahorita en la pantalla, ¿verdad? Del manual. Sí. Sí. Si nos vamos a la... ¿Dónde voy? Aquí atrás. Si nos vamos a la página 10, que están viendo ustedes ahí, me gustaría, por favor, más que leer la parte teórica, quisiera explicarlo en la parte práctica. Me gustaría que ahí en su libreta escribieran el ejemplo que está ahí con todo y el enunciado, ¿no? Y ahorita vamos a ir llenando entre todos esa pequeña tabla que está ahí. Necesito que apunten también el título, digo, el enunciado del problema. Se registraron durante 50 días el número de pasajeros que abordaron un avión en cierta compañía de aviación. Con la información obtenida, elabore una distribución de frecuencias agrupada por intervalos. Vamos haciendo eso, ¿no? Por favor. Mientras ustedes van escribiendo el enunciado y haciendo su tabla, yo la voy a escribir en el pizarrón para llenarla entre todos. Está bien, profe. ¿Le ponemos como actividad, profe? Sí, esa es como una actividad, aunque no la van a agregar las tareas ni nada, pero es de la actividad del día de hoy. Sí, claro que sí. Y es más fácil explicarlo con un ejemplo que en teoría. Así que ya cada uno de los... Dígame. Escribimos el enunciado que está ahí. Sí, por favor. Y la tabla que está ahí, y ahorita la vamos a empezar a llenar. ¿A qué se refiere frontera? ¿Dónde? ¿A qué se refiere la columna de frontera? Ahorita la vamos a explicar precisamente. Ok. Sí, es esta frontera existe. O sea, van a escribir la tabla cómo está y yo voy explicando cada una de las columnas, ¿sale? Sí, perdón. Profe, si tengo impreso el manual, ¿aún así lo escribo? Ahí mismo lo haces, Gael. Vale, está bien, profe. Ok, ahí mismo lo vas a ir llenando. Gracias.
Maestro, escribimos también límites de clase o nada más el ejemplo. ¿Dónde está? ¿Límites de clase? No, eso no, eso lo voy a explicar yo ahorita. Ok, entonces nada Nada más más el ese ejemplo. ejemplo y hasta la tabla, por favor. Ok, gracias. Y ya que esté de la tabla, vamos a empezar a llenar entre todos. Profe, Dígame. lo de la frontera es como cuando se empieza de 49.5 a 59.5, ¿no? Sí, efectivamente. Es como el intervalo, pues, completo. Sí, es cuando hay valores que no están comprendidos en el intervalo que está aquí. Aquí es entero, son la cantidad de pasajeros que abordan un avión. No puede haber 55.5 ni 58.5. Sin embargo, no todas las variables son discretas. Hay unas que son continuas que manejan decimales. Para que no haya un hueco entre 59 y 60, es por eso que bajamos 0.5 hacia la izquierda, 0.5 abajo del 50 y punto arriba del 59. Sí, esa es la razón. Gracias, profe. Profe, ¿podría explicar otra vez eso que le explicó a Gael? Sí, claro, ahorita. Sí, claro que sí, claro que sí. Nada más, aguántame un poquito en lo que terminan todos de hacerse la tabla, ¿no? Para Sí. explicar así columna por columna. Ujú. Muy bien. Sí, le decía yo, cuando la variable de respuesta, su rango es muy grande. Anteriormente eran de una televisión a 10 televisiones, ¿no? O habitantes en tu casa, de 2 a 6, 8, 10, 12. El rango de la variable de respuesta era muy corto, pero aquí se está registrando durante 50 días la cantidad de pasajeros que abordan en cierta línea aérea. Y registraron que durante de esos 50 días, 3 días abordaron entre 50 y 59. Esta es una variable discreta. No hay valores intermedios entre 50 y 51, pues. Entre 53 y 54 pasajeros no hay nada. Sin embargo, no todas las investigaciones son con variables discretas. La mayoría sí. Pero, por ejemplo, ya en la industria, de repente se utilizan variables que son continuas, donde entre 50 y 51 hay infinidad de valores. Para ir cerrando estos intervalos,
de repente que cayera un valor entre 59 y 60, hay como un hueco aquí. Por eso es que normalmente se cierra, lo que decía Gael, bajándote 0.5 en este valor entero y subiéndote 0.5 en este otro valor entero. Este es el límite inferior y este es el límite superior. Se llaman también límites aparentes o límites nada más. El 59.5 es un límite superior en este intervalo, pero inferior en el siguiente para cerrar. Y también se va a notar que cuando hagamos un histograma o gráfica de barras, si no lo cierro yo, habría una barra de 50 a 59 y habría un hueco aquí de 60 a 69 y eso no está bien, necesitan cerrarse. Por eso es que se utilizan las fronteras, que sería de 49.59.5, pero este 59.5 sirve como de límite inferior en un intervalo y límite superior en otro, para que estas barras se junten y no haya un hueco entre ellas. Como para de ahí Eso se seguirle. refiere, ¿eh? Como para de ahí seguirle. Digo. Sí, para que en las barras no haya ningún valor entre estos dos, pues que se cierren. Cuando tienes una gráfica de barras y aquí tienes una televisión, dos televisiones, aquí sí se puede que las barras vayan separadas. Pero cuando es en intervalos, y lo vas a explicar un poco más adelante, aquí tienen que ir las fronteras de clase para cerrarlo. Entonces, tienen dos utilidades. Bueno, tiene varias. Una, que para manejar variables continuas se necesita la frontera. Dos, las fronteras se utilizan para las gráficas, sobre todo en histogramas. Tres, las fronteras se utilizan para medir en los datos qué tanto se acercan a la mitad y qué tanto se alejan. Entonces tiene varias utilidades lo que es las fronteras. Las clases son los intervalos, por eso aquí tenemos las fronteras de clase y los límites de clase o límites del intervalo. La clase únicamente son de los intervalos, y en este caso tenemos 6 intervalos. El valor menor de la variable de respuesta es 50 y el valor fue 109. La frecuencia relativa ya la sabemos obtener, ya dijimos que la frecuencia relativa era la frecuencia entre n, ¿verdad? ¿Qué quería decir? Que tenemos que dividir 3 entre 50 y sin borrar el resultado, para hacerlo más rápido, 3 entre 50 me quedaría 0.6. 0.6. El porcentaje evidentemente es el 6%. Es 0.06, perdón. Si no sería el 60. El 6%, y al multiplicarlo por 360, me quedaría 21.6 grados. Que vamos a utilizar cuando grafiquemos por sectores circulares. Va otra vez. 7 entre 50. Me queda 0.14, que es el 14%, y al multiplicarse por 360 me queda 50.4. Profe, Dígame. ¿Cómo sacó la frontera? Disminuyendo en este límite inferior 0.5 y aumentando 0.5 en este. Y este Ok. 59.5, que es una frontera superior, es frontera inferior en el siguiente para poder cerrar, pues. Que no haya huecos entre un límite y otro, entre un intervalo y otro. ¿Y eso por qué se hace? Cuando la variable no es un entero, cuando haya valores de 59.3, 59.7, ¿dónde se van a involucrar, pues? Aquí en este caso, sirve, entre otras cosas, le decía yo, para unas fórmulas que vamos a utilizar de medición de datos, sirve para las gráficas, pero cuando la variable tiene decimales, sirve para que no haya ningún hueco, pues, que cualquier número decimal tenga cabida. Aquí, si no lo pongo yo, digo, no es el caso, porque aquí son valores enteros. Pero si fueran valores en decimales, tendríamos que estar cerrando esta parte. Que no haya huecos, pues. Ah, sale, ok. ¿Estamos de acuerdo? Maestro, o Sí. sea que es como Dígame. se redondea. Ándale.
Es una forma de decirlo. Es una forma de decirlo. ¿Qué hay entre 59 y 60? Bueno, en este caso en especial, o hay 59 pasajeros o hay 60. Pero, ¿qué pasa si sea el peso de cierto producto, no? Ah, caray, puede ser de 59.8. ¿Dónde lo pongo? ¿Aquí o lo pongo acá, no? Entonces, al ponerlo en 59.5 es una forma de cerrar y si apareciera un valor decimal, saber dónde colocarlo. Es eso nada más. Repito, no es el caso aquí, porque aquí estamos trabajando pasajeros y no hay 0.8 pasajeros ni nada de eso. Pero sí se puede decir que es una forma de redondeo, pues. Muy bien. Entonces, ya llenamos frecuencia relativa, porcentaje y grados, o en eso andamos. Profe, en la primera de grados es 21.6, ¿no? A ver, sí, creo que sí. 0.06 por 360. Muy bien, gracias. Sí, es correcto. Es correcto, gracias. Me falta el último. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ahí en la FR, lo primero es .06. Es que casi no Sí, se ve. 0.06. Ah, ok. Sí, sí, dividir 3 entre 50. El problema de una distribución de frecuencias agrupada por intervalos es que de estos 3 días se pierde el dato. De esos 3 días, alguno habrá sido de 50 o otro de 55, o los 3 fueron de 59, o los 3 fueron de 50. No sabemos esos 3 días exactamente cuántos pasajeros abordaron. Se pierde, porque la variable de respuesta es muy amplia, de repente se pierde esa información. Entonces necesitamos sacar como un valor representativo entre 50 y 59. Anteriormente la X era mi variable de respuesta. Esta X que está aquí, como ya no sé exactamente, bueno, de esos 18 días, ¿cuántos fueron de 70 o de 71, de 72, 73? Eso no lo sé. Lo que sé es que en ese intervalo fueron 18 días. Como no sé exactamente qué día fue, a la X se le va a llamar punto medio o marca de clase. Esa pregunta está para el examen. La ¿Con qué media, otro ¿no? nombre se le conoce? Punto medio o marca de clase. Y no es otra cosa, pues que el número que esté exactamente a la mitad entre 50 y 59. 50 más 59 dividido entre 2, y ese sería el punto medio o marca de clase. Que Disculpe, serían, profe, ¿me podría volver a explicar eso? Es que se me sacó de la reunión. ok. De lo que decía yo es que de esos 50 días, en 18 de esos 50 abordaron entre 70 y 79 pasajeros.
pero no sé de esos 18 días cuántos días fueron de 70 pasajeros, de 72, de 75. Eso se pierde. Por lo tanto, la X va a ser el punto medio de cada intervalo, la mitad de cada intervalo. 50 más 59 entre 2, que debe ser aproximadamente 54.5. 54.5, muy bien. Entonces es la media de los 54.5. intervalos. ¿Dónde? Entonces es la media de los intervalos. La media, fíjate, aún no entramos a la media, que sí la vamos a ver evidentemente como una medida de tendencia central, la media, la moda, la mediana, y vamos a ver medidas de dispersión, la desviación estándar, la varianza, la desviación media y todo eso. Pero qué bueno que utilizan el término, porque cuando lleguemos a la media, pues va a ser más sencillo. Si es la media o promedio, pues, es la media o promedio, por eso se le llama punto medio o marca de clase. Pero no voy a hacer esos 6 veces. Un dato que yo necesito también es el tamaño del intervalo o el ancho de la clase. ¿Cuántos números hay? En este caso es una variable discreta, son puros enteros. ¿Cuántos números hay entre 50 y 59? Aquí. O sea, ¿cuál es el 8 tamaño números. de este intervalo? ¿Cuántos? 8 No. A ver, o 10. 9. no. Ah, 10. bien. Contando Hay 50 y 10. Hay 59. 10 porque el 50 Sí. se cuenta como uno, ¿no? Ah, sí, Sí, por 50, contando eso. 50 y 51, 59, 52, 10. 53. Ajá. Fíjense bien, el ancho de la clase se va a obtener de la diferencia de estos dos, no de estos. ¿Se fijan? Ahorita vamos a explicar cómo se construyen los intervalos, pero se supone que lo ideal es que cada intervalo tenga el mismo ancho. 60 menos 50, 10, 70 menos 60, 10. Por lo tanto, si va de 10 en 10, no tendría caso yo a sacar la media de cada uno de ellos. Si va de 10 en 10, entonces aquí sería 64.5, 74.5, 84.5, 94.5 y 104.5. Sí, de hecho yo ya lo había llenado así. Porque pues así va. Repito, el ancho de la clase o tamaño del intervalo es la diferencia entre dos límites inferiores consecutivos, no entre el límite mayor y el límite inferior del mismo intervalo. O sea, la diferencia no está aquí, sino está acá. ¿Sale? Por eso es que son 10 números. Y por eso ya va de 10 en 10. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No vamos Yo, muy a la carrera? una curiosa más que nada. A ver. Sí, sí, ¿Por qué, por ejemplo, si la X es la mitad, por qué, por ejemplo, en lo último no sería solamente 104 en vez de 104.5? porque todos al sumarlos y dividirlos entre dos, el valor que está a la mitad es este. Ah, lo Aunque suma. puede ser, y se divide entre dos. Es como sacar el promedio, pues. En el primer examen sacaste un 8 y en el otro un 8.9. ¿Cuál es tu promedio? Pues 84.5, ¿no? Oh, ya entendí. ¿Sí? Es el punto medio o marca de clase. Es decir, como ya se perdió el dato de cuántos días abordaron 70 o 71 o 72 o 73, cuando hagamos cálculos con esos datos, vamos a trabajar con el 74.5. Cuando veamos, y lo dijeron bien ahorita que hablaron de la media, cuando veamos qué tanto se acercan a la mitad, en promedio, en estos 50 días, en promedio, ¿cuántos pasajeros abordaron el avión? Todo esto me va a servir
para tener una fórmula que me permite calcular la media. Ahora, ¿qué tanto se alejan de la media? Porque dos muestras o dos muestras que tengan un mismo promedio o una misma media no significa que se comporten igual. Por ejemplo, si el 512 el semestre pasado tuvo un promedio de 8, y el 510 también tuvo un promedio de 8. Con eso yo puedo asegurar que el aprovechamiento fue el mismo. Sí podría sacar esa conclusión. Si dos grupos de quinto semestre, el semestre anterior, tuvieron el mismo promedio, yo puedo inferir, por eso está la estadística inferencial, yo puedo inferir que el aprovechamiento es el mismo. ¿Sí? Sí. Puede ser, fíjense, la respuesta es no. ¿Por qué? Puede ser que en el 510 haya 5 o 6 estudiantes que saquen promedio de 10 y los demás hayan reprobado más de una materia. Puede ser que en otro grupo haya 2 o 3 de 10, pero que la mayoría haya sacado 6 o 7, ¿no? Y no hayan reprobado. Y al hacer los promedios te saque de lo mismo. Puede ser que aquí el aprovechamiento fue en 4 o 5 alumnos que sacaron un buen promedio y los demás se reprobaron. Y puede ser que aquí, que aunque no hubo muchos alumnos con la calificación más alta, pero hubo menos reprobados y el promedio resultó ser el mismo. Por eso la respuesta sería no. Dos muestras o dos poblaciones que tengan una misma media o un mismo promedio no significa un comportamiento igual. Por eso, en estadística descriptiva, vamos a ver lo que es la distribución normal. Aquí está la media y cómo se comportan esos datos antes de la media y después de la media. Para eso necesitamos que nos den un montón de datos, agruparlos, hacer una distribución de frecuencias, hacer una gráfica, medir qué tanto se acercan a la mitad, qué tanto se alejan de la mitad, para poder sacar una conclusión, no una inferencia, porque la inferencia viene ya en estadística inferencial, pero sí poder calcular algunas probabilidades de que ocurra un evento o de que no ocurra. Pero sí, sí se va uno con la finta. Puede ser, ay, pues tienen la misma media, pues se comportan igual. No es cierto. Vi un ejemplo que me gustó mucho en un libro una vez que decía, bueno, si la temperatura promedio, por ejemplo en Hawái, no me acuerdo exactamente el dato, pero si la temperatura promedio en Hawái es de 24.5 grados centígrados, y la media en temperatura en las playas de Sonora es la misma, ¿por qué la gente se va a Hawái si está más caro y más lejos? Y luego te vas a una playa de Sonora, ¿no? Inclusive hasta los inversionistas prefieren invertir en un hotel en Hawái, que es más caro y todo, hay más impuestos y está más regulado, que venirse aquí a México, que igual hasta puedes evadir impuestos y pagarle menos a la gente y poner tu hotel ahí. ¿Por qué? Si la temperatura es la misma. Sí, pues, pero la variación de la temperatura en Hawái durante el año es mínima. Y tú quieres un hotel donde la mayor parte del año pues, sea un clima agradable, ¿no? Y en cambio en una playa de Sonora, pues hay días en muchísimo calor y días en muchísimo frío. Entonces, si no conviene, los días que haga bastante frío, pues no va a haber gente en el hotel. Entonces, a eso se refiere más o menos, o sea, de la estadística. A poder medir qué tanto se acercan a la mitad, mides qué tanto se acercan a la mitad, pero no necesariamente se están comportando igual. Así que también mide qué tanto se alejan para tener como una visión más clara de todos esos datos. El trabajo es muy laborioso, muy laborioso. Por eso, en este curso, y por muchas razones,
nosotros no les vamos a dar los 50 números o los 100 números o 150 números. A veces, igual, si hubiera mucho tiempo, te dan 150 números y acomódalos todo en intervalos. Y es todo un proceso hacer los intervalos. Ahí viene en el manual, inclusive cómo se hacen, cómo es ese proceso. Sin embargo, para efectos prácticos en este curso les vamos a dar nosotros ya lo que es el intervalo y la frecuencia para poder llenar de las tablas e irnos a la interpretación. O sea, además que la recopilación y la construcción de esto, que sí es importante, pero es casi como de sentido común y sí es laborioso, nos vamos a ir a lo de las tablas, a graficarlas y a tratar de interpretar qué tanto se mueven a la mitad y qué tanto se alejan de ahí. Entonces sí, es un trabajo afortunado. ¿Perdón? Profe, y para hacer esos tipos de cálculos se necesita la cantidad exacta, ¿no? O sea, no un intervalo, sino, por ejemplo, aquí en el ejemplo de los pasajeros de la aerolínea, no se necesita saber si es entre 50 y 59 los que asistieron, sino el número exacto para hacer ese cálculo. Sí, no, o sea, se requeriría, o sea, si tú quieres hacer el exacto, tendrías que hacer una distribución de frecuencia simple, que fuera 50, 51, 52, 53, hasta el 109. Y entonces ir sacando de ahí y hacer una tabla mucho más grande, pues. El que se pierda ese dato, sí se puede cuestionar, entonces ya no es exacto. De hecho, la estadística, yo no sé si les comenté, en las bibliotecas y en la clasificación de las ciencias, la estadística está como una ciencia social, no como una área de las matemáticas. Sin embargo, es tan laborioso y de repente es tanto, porque igual aquí lo hicimos sobre 50 días, pero puedes hacerlo sobre el año completo, ¿no? En 360 días, a ver. Entonces es un mundo de datos. Por eso es que se utiliza el punto medio. No el dato exacto de, en estos tres, un día fue de 52, otro día fue de 58 y otro fue de 55. Porque si no, el trabajo sería todavía más extenso. Aunque también es cierto que esto lo podemos hacer en Excel. Y en Excel nos tardamos más en llenar esto que en calcular esta parte. Sí, saben, por ejemplo, estaría interesante, yo no sé si sepan, igual podemos un viernes a lo mejor, enseñarles también en Excel cómo llenar las tablas. No sé si sepan insertar funciones o fórmulas y a partir de ahí, que Excel empiece a llenar todo, pues. No sé si lo sepan hacer. Si no, sí sería interesante alguna clase de un viernes, que son de 2 horas, hacer las tablas en Excel y las gráficas en Excel, eso estaría interesante. Con fórmulas, ahí le puedes poner una fórmula y todo. Sí, acuérdense que nada más es en celdas y aquí te pones igual, si esta celda es A1, igual A1 entre A15, ¿no? Y ya, ahí aparece dividir 3 entre 50, copias y se va llenando, ¿no? Aquí, en la barra de entrada, igual, promedio de, que aquí estuviera, por ejemplo, A1, A2, promedio, ya te saca aquí, copias y te va llenando, ¿no? No sé si sepan usar el Excel, pero también valdría la pena hacer algunas prácticas en Excel para llenar más rápido las tablas. Igual en el examen pueden hacer trampa y llenar en Excel y ya van a pasar a mano y también es de volada, ¿no? Para que vayan dando sus consejos, pues eso también. Muy bien. Para terminar, la frecuencia acumulada dijimos que era la suma paulatina de las frecuencias o la suma sucesiva, comenzando del menor valor de la variable de respuesta. Si este intervalo 100 a 109 estuviera acá y 50 y 59 acá, empezaría de abajo hacia arriba a sumar. Como no es el caso, sino que el 50, que es el número más bajo de pasajeros pues, que abordaron, la frecuencia acumulada tengo que comenzar de aquí. Una señal de que lo hicimos bien es que al final la frecuencia acumulada debe coincidir con el total de la población o muestra. 3 más 7 son 10, 28, 30, 40, 48, 50. En 10 días abordaron entre 50 y 69. En 28 días abordaron entre 50 y 79. O sea, puedes ir descubriendo información, a partir de esa tabla puedes ir descubriendo información de cómo se están comportando los datos.
Por eso decía yo que era muy importante saber con qué tipo de variable trabajas, porque es con lo que haces el análisis matemático de esos datos. ¿Se han fijado cuando pasan comerciales así de la bolsa de valores y ven cómo van pasando los números, no? Que ni entiende uno, y ni yo. Habríamos de ver quién tiene una maestría en finanzas como para que nos dijera cómo van pasando los números en la bolsa de valores. Y se mueven, y se mueven, y se mueven, pero uno no sabe, ¿no? Seguramente hay muchos matemáticos analizando esos movimientos en la bolsa de valores. Muy bien, aquí hasta aquí. ¿Alguna pregunta de cómo se llena la distribución de frecuencias por intervalos? Creo que no. La parte teórica, o sea, a mí como esa parte como que yo soy como más práctico, así como que la parte teórica como que me cuesta trabajo. ¿Dónde está? Aquí está el manual. Eso que yo platiqué ahorita está aquí arriba. A ver, avanzar. Agrupamiento de datos. Distribución de frecuencias por intervalos. Cuando el rango de los valores que toma la variable de respuesta es muy extenso, se recomienda que la distribución de frecuencias se realice por intervalos de clase. Distribución de frecuencia de datos agrupados por intervalos. Existen algunos elementos en este tipo de distribuciones que se definen de la siguiente manera. Y ahí me dice de lo que es un rango, lo que es un intervalo de clase, lo que son los límites de la clase, y llegamos a la tabla. Aquí habla del ancho de la clase, que era el tamaño del intervalo, y las fronteras de clase que ya explicamos. Las reglas generales para formar distribuciones de frecuencias, esto es cuando tú quieres hacer, cuando te dan de los 100 o 50 o 200 datos y quieres hacer tú los intervalos. Ahí explica la forma en que se puede hacer. Miren, aquí tenemos un ejemplo con 50 estudiantes, con su estatura, ahora es peso en libras, creo, la aproximación de una libra, cómo se van dando los intervalos. Aquí tenemos una tabla más, donde esos 50 números se hacen con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 intervalos, y esa misma información lo hacen, pero con menos intervalos. Porque aquí lo hacen con 5, creo. Con 5, 1, 2, 3, 4, 5, con 6. Entonces, no es una ciencia exacta, así como no sé, como otro tipo de matemática. Al ser tal cantidad de datos, va habiendo errores, pero no errores tan graves que no interpreten de manera fiel de lo que está pasando. Sí es cierto lo que dije yo en la clase anterior. ¿Se puede manipular a las personas? Claro que se puede, o sea, con la estadística se puede manipular, pero fácil. Normalmente nadie pregunta por la población, ni por la muestra, ni cómo hicieron o cuál medida de tendencia central utilizaron. Supongamos que soy dueño de una pequeña empresa y yo tengo un sueldo de 10,000 pesos semanales, por ejemplo. Tengo quien me la administra, tiene un sueldo de 5,000. Y tengo 5 empleados, a cada uno les pago 1,000 pesos. $10, 15, 20,000 pesos. ¿Cuál es el promedio de sueldos en esa empresa? 20, 15, 15, 6, 7, 18, 9, 20. Entre 5, 6, 7. ¿Cuánto es 20,000 entre 7, por favor? ¿Tienen su calculadora ahí? 20,000 entre 7. Es igual a 2,857. ¿Cuánto? 2,857. Punto 14. Eso matemáticamente es correcto. Nadie puede discutir y yo puedo presentar ante ustedes, ¿saben qué? El promedio de la empresa, el promedio de los salarios en la empresa es de 2,857 pesos semanales.
A ver, díganme de lo contrario. Porque la media, adelantándome un poquito, es la suma de todos los valores entre n, ¿no? Un promedio, pues. Se llama una media aritmética o un promedio, es lo mismo. Y ahí está. Y nadie te puede decir lo contrario. Eso es verdad. No refleja de lo que está pasando. Evidentemente, porque si yo soy el dueño de la empresa, hasta puedo presumir. Pero si yo soy un empleado, digo, no, eso no es cierto. Porque para eso hay otra medida de tendencia central, que es la moda, que es el valor que más se repite en un conjunto de datos. Y también es una medida de tendencia central. La moda son 1,000 pesos, así que ni te adornes con que eres un buen patrón y que pagas bien, no es cierto. Y también matemáticamente es correcto porque sí existe la moda como medida de tendencia central. ¿Cuál voy a utilizar? Pues dependiendo del interés de cada investigador, ¿no? Si yo soy el dueño y quiero quedar bien, voy a presentar esto. Si yo soy del sindicato, digo, no, ni más. El sueldo promedio es de 1,000 pesos y los dos tienen razón. Entonces, cuando tú vas a la televisión, al periódico, al radio, y te piensan a hablar de medias y de promedios, jamás te dicen cuál utilizaron. Y utilizaron el que les conviene. Evidentemente, como dicen en la teoría de la comunicación, todo mensaje tiene una intencionalidad, todo tiene una intención, todo lo que habla uno, todo lo que dice y todo lo que recibe uno como mensajes tiene una intención. Hay otra medida de tendencia central, que es la mediana, que es el valor que está exactamente a la mitad. Son 7, aquí tengo 3, aquí tengo 3, y la mediana también son 1,000. Se supone que entonces, que lo que yo debería decir serían 1,000, no 2,857. Pero esto jamás te lo van a decir. Y los 3 son correctos. Y no te lo van a decir porque la estadística es subjetiva, desde el momento en que somos seres humanos quienes lo hacemos. Y no hay ser humano que no tenga intenciones. A veces muy visibles o a veces hasta inconscientes, pues. Tenemos intenciones hasta inconscientes. Entonces sí, es muy bonita de la estadística y te enseña a manipular bastante información, pero es peligrosa cuando tú quieres interpretarla sin los datos suficientes. Por eso se puede manipular a la gente, pero bastante. ¿Qué es más probable? ¿Que uno se muera en un accidente de avión o en un coche? En un En un coche. En un carro. Pero pero por mucho, o sea, imagínense cuántas personas hay en un auto ahorita en el mundo, como manejando o de pasajero, y cuánta gente está en un avión ahorita. La proporción, pues, o sea, por lo tanto, cuando una compañía de aviación dice que es más seguro viajar en avión, pues sí, mejor porque la proporción de las personas que están allá arriba, pues no es nada que ver con las que están acá abajo, ¿no? Entonces, sí tienen su riesgo de los dos, evidentemente, donde se presentan más es en los autos. Entonces, sí es fácil que de repente intenten, bueno, de hecho siempre intentan el manipularlo a uno, ¿no? No nada más con esto, con un montón de cosas. La idea es que mínimo se cuestione uno por dónde viene la investigación. Muy bien, por eso están las ciencias sociales también. Perdón, ¿me hablaron? No, bueno. Vamos a continuar, déjenme borrar esto. ¿Alguna pregunta sobre las distribuciones de frecuencias por intervalos? Bien, ahí en su libreta, dígame, ahí en su libreta, vamos a empezar a hacer la tarea desde hoy. Aunque no hay clases el lunes, con ustedes no tenemos clases el lunes, ¿verdad? No. Pero para Es tener el suspensión, lunes, creo. ¿Qué? Es ¿Es suspensión, suspensión. verdad? Sí, por ahí me dijo un grupo, yo andaba diciendo en un grupo hace ratito, el lunes que nos veamos, pues ¿cuál lunes, verdad? Si no hay clases. Pero con ustedes de todos modos no tenemos clases el lunes hasta el martes. La tarea el número 3 vamos a empezar a hacer ahorita. Ahorita la pongo yo aquí en la clase. Si alguien tiene por ahí el manual, en la página 12 hay otra tabla
de distribución de frecuencias agrupada por intervalos. Esta hay que irla pasando, ahí a su libreta le ponen tarea 3, ¿hoy qué día es? 12 de marzo del 2021. Y vamos a hacer la tabla que está en la página 12, dejen ponerla, por si no lo tienen ahí a la mano. Profe, disculpe, si nosotros tenemos el manual impreso y como ahorita que dice que esa tabla y la puedo hacer en el manual. No, no, esa sí sería ya en la tarea, porque a esa sí a las tareas, a esas sí les vas a poner en la libreta y le vas a tomar foto y son lo que me vas a mandar. ¿Vale? Ok, gracias. Entonces, ¿Sí, cuando esa actividad como de clase sí la podemos hacer en el manual, pero cuando es tarea de ahí sí Ándale. tiene que estar en la libreta. Pero ya en la tarea, esa tiene que estar en la libreta porque esa es a la que le va a sacar foto. ¿Sí me explico? Sí. Vale, pues. Entonces, en la tarea 3 van a ser la tabla de la página 12 y la tabla de la página 3. La página de la tabla 12 dice, vamos a llenar esa ahorita. La tabla de la página 12 dice clase, fronteras, que es la que tienen ahí ya se movió. Acá está en la, vamos a sacarlo, acá, perdón. Es esta. Es esta. Clase, fronteras, intervalos de clase. Intervalos. Frecuencia, punto medio, frecuencia relativa, frecuencia acumulada, porcentaje y grados. Los intervalos son de 115 a 121, de 122 a 128, de 129 a 135, de 136 a 142, de 143 a 149, de 150 a 156, de 157 a 163, de 164 a 170, de 171 a 177 y de 178 a 184. Tenemos 1, 4, 6, 9, 11, 8, 5, 3, 1 y 2. N es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 intervalos. Empiecen a llenar y me dicen si hay algún problema en alguna de las columnas, ¿no? Por favor. ¿Hay alguna indicación, profe? Es que fui por un lapicero. Dije que hay que ir llenando esa tabla. Cada una de las columnas, por si hay alguna pregunta, puedan consultar ahorita. Vamos a terminar esta hoy, que es parte de su tarea. La dejamos terminada y ya ustedes hacen la siguiente tabla y tendríamos ya 3 tareas. La semana que entra vamos a graficar. Vamos a graficar y ya vamos a establecer si hacemos el primer examen parcial el siguiente viernes o lo hacemos al siguiente martes. Nos faltaría ya nada más, ya que tenemos las distribuciones de frecuencias simples y por intervalos, checar los diferentes tipos de gráficas que hay para cerrar la primera parte del periodo.
Entonces, la idea es que lo vayan haciendo y me digan si hay algún problema en alguna columna. Por favor, aquí estoy de todos modos. Déjenme pausar la grabación un ratito. Y ahorita me regreso a... Parece que ya no hay problemas al llenar una tabla de distribución de frecuencias agrupada por intervalos. Entonces quedaría la segunda tabla como parte de la tarea 3. Llevamos 3 tareas hasta el momento. La semana que entra graficamos y a finales de la próxima semana le ponemos fecha al primer examen parcial. ¿Alguna pregunta o algún comentario final? Profe, de esta tarea, ¿es esta tabla y la de la siguiente página? Sí, sí. Ah, ok. Profe, ¿cree que nos lo podría mostrar en pantalla para poderle tomar captura? ¿O de qué Claro que página sí. es? Disculpe. Esta es la siguiente página, creo que es la página... Es la página 13, pero sí la puedo poner así de manera rápida, sí se puede poner. Ok. Lo tengo a la mano. Profe, y disculpe, había dicho que la frecuencia absoluta era, pues se iban sumando las frecuencias, ¿no? Pero me acuerdo Es que dijo, frecuencia acumulada. ajá, digo, la Es frecuencia acumulada, sí. acumulada. Ujú. Am, Te voy pero sumando que se nada más. sumaban de los números, del más chico, o algo así me acuerdo que había dicho. Sí, tienes de cuenta que aquí el 115 es el más pequeño, por eso la frecuencia acumulada lo voy a hacer de arriba hacia abajo. Voy, Oh, desde los intervalos más pequeños voy sumando las frecuencias. Sí, como la variable, si el 115, 121 está aquí arriba, por eso voy a empezar a sumar 1 más 4, 5 más 6, 11, ¿no? Y así. Si este intervalo estuviera acá abajo y es acá arriba, entonces empezaría sumando de abajo hacia arriba. A eso se refiere con la frecuencia acumulada. Ok, muchas gracias. Y decíamos, esta es la siguiente tabla, que es la misma información, pero con menos intervalos. Luis Ángel, Ok, muchas gracias, profe. pueden tomar la captura si lo desean. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario final? No, profe. Perfecto. ¿Ya tomaste la captura? Ya, muchas gracias. Maestro, Dígame. imprimí toda la hoja, las hojas de inglés. Ah, está bien. Está bien. Y si aparecen, entonces, ¿ya no los escribo en la libreta o también los Sí, escribo? no, sí. Es que la libreta, o sea, de las prácticas que hagamos y no sean tarea, puedes llenarla ahí en las hojas de las que imprimiste. Pero cuando sea una tarea Ujú. como en este caso, entonces sí hay que pasar a la libreta para que tomes foto a la libreta, por favor. ¿Sí me Ah, explico? ok. ¿Bien? ¿Sí? Gracias. Sí, Ok. ¿Alguna otra gracias. pregunta? Maestro, Ok. ¿cree que me puede explicar otra vez lo de las fronteras? Es que es lo que no entendí bien. Como que me estaba fallando en internet y no. En las fronteras, cuando tú ves un intervalo y te piden de las fronteras, lo único que tienes que hacer es bajarte 0.5 del límite inferior, es decir, si aquí está el 115, aquí debe estar el 114.5. Y de este límite superior, que es el 121, te tienes que subir 0.5 nada más. Lo mismo pasa en el segundo. Ese 122, si le quitas 0.5, te queda el 121.5 que tienes acá. Y hasta 128.5. De 128.5 a 135.5. Muchas gracias. ¿Sí, más o menos? Sí, ya. Ok. ¿Alguna otra? Muy bien. Entonces, nos vemos el próximo martes. Que tengan buen día y un buen fin de semana. Cuídense mucho y nos Maestro, vemos. Dígame. si llegamos a tener una duda, le podemos preguntar por Sí, WhatsApp. sí, ya por el grupo o por mi teléfono, como se sientan más cómodos. Sí, Ah, ok. si Sí. es por el grupo, si es el individual,
Nada más se identifica, ¿no? Para saber con quién estamos hablando. Sí. ¿Vale? Ok, claro que Gracias. sí. Cualquier duda ahí estamos al pendiente. Que tengan un buen día. Cuídense. Gracias, profe. Gracias. 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 Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Adiós.